Agradecemos a Gustavo por colaborarnos con esta importante lección, ¿no? Por habernos resumido lo que fue este camino más excelente que estudiamos en la lección anterior, que es el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amar a mi prójimo también como a mí mismo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar entonces lo que es el estudio de la lección, pero ahora abordaremos la lección número 10 correspondiente a este sábado. El título dice El Evangelio y la Resurrección. El texto base se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 y 2 y dice lo siguiente. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hermanos, Pablo está enviando esta carta, hermosa carta a los corintios. Los corintios se habían dejado llevar por falsos maestros, habían entrado en disputas, contiendas, se habían olvidado prácticamente de los fundamentos del Evangelio que Pablo les había predicado en un comienzo. Es por ello que Pablo, en este capítulo 15 de los Corintios, él les va a revelar, les va a reiterar lo que fue el Evangelio que él les predicó. Va a volver a sentar las bases de los fundamentos del Evangelio. Algo muy importante, hermanos, que dice este texto, que dice, el cual recibisteis. Hay tres partes importantes. Dice, este Evangelio que recibisteis, en el cual perseveráis, y también dice, el cual retenéis. Estas tres cosas, hermanos, son muy relevantes. Recibir el Evangelio, perseverar en el Evangelio y retener la palabra. Dice que si cumplimos estas tres cosas, dice, sois salvos, estamos siendo salvos por el medio de la fe. Esto nos dice la palabra de Dios. Hermanos, el párrafo central de la lección dice, colgado en la cruz Cristo era el Evangelio. Ahora tenemos un mensaje. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No mantendrán los miembros de nuestra iglesia sus ojos fijos en un Salvador crucificado y resucitado, en quien se centran sus esperanzas de vida eterna? Este es nuestro mensaje, nuestro argumento, nuestra doctrina, nuestra amonestación a los impenitentes, nuestro estímulo para los afligidos, la esperanza para todo creyente. Hermanos, ¿estás angustiado? ¿Estás afligido? Mira a Cristo, mira a Jesús. Este es el Evangelio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitas estímulo, necesitas esperanza, necesitas ánimo, necesitas fe. Mira a Cristo, colgando de la cruz, el cual está dispuesto a salvarte hasta lo sumo y, sobre todo, salvarte de tus pecados y de mis pecados. Hermanos, yo creo que todos queremos estudiar esta apasionante lección a ver qué nos va a decir Pablo, qué le va a decir a los corintios y qué nos quiere decir a nosotros también hoy en día por medio de la palabra del Señor. El tópico del día domingo, hermanos, dice encarnación y está a cargo en esta oportunidad de nuestra hermana, miembro de nuestra iglesia de Concepción, nuestra hermana Tamara Oliva. Dejamos con ella la palabra. Un muy feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a abordar el primer tópico de nuestra lección, el Evangelio y la Resurrección, donde nos habla acerca de la encarnación, la primera parte de la aparición de Cristo en este mundo como ser humano de carne y hueso. Y la primera pregunta nos dice así: ¿cómo dieron los ángeles el mensaje sobre el nacimiento de Cristo? Los pastores que estaban ahí en las colinas de Belén hablando, ¿cierto?, del Salvador, del Cristo el Señor, ¿cierto?, que iba a nacer, que iba a venir, y justamente en ese momento aparece, ¿cierto?, un ángel del Señor, y no era un ángel, eran muchos, pero uno les dice así: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo,
que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¡Qué maravilloso evangelio! Evangelio son las buenas nuevas, buenas noticias. El ángel le dice una gran noticia de mucho gozo. ¿Y será para nosotros un gran gozo también que Cristo haya venido a nacer? Bueno, eso también es muy importante que podamos recordar este acontecimiento tan trascendental para la salvación de cada uno de nosotros. Y nos dice, en Hebreos también nos menciona, y nos dice que cuando introduce, dice, al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y en la otra partecita del versículo nos dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. La orden era adórenle todos, los ángeles, los seres humanos, todos adoren el Hijo de Dios. Y la partecita de la nota del Espíritu de Profecía nos dice, al oír estas palabras, las mentes de los atentos pastores se llenaron de visiones gloriosas. Imagínense qué maravilloso escuchar la voz de un ángel, y más después vemos cómo cantaron todos, ¿cierto? Los ángeles. Qué maravillosa escena tiene que haber sido. Dice que los pastores se llenaron de visiones gloriosas. El libertador había nacido en Israel y con su llegada se asociaba, ¿qué cosa? El poder, la exaltación, el triunfo. Pero el ángel debía prepararlos para reconocer a su Salvador en la pobreza y en la humillación. Le dice, encontrarán al niño envuelto en un pesebre, envuelto en pañales, ¿cierto? Qué maravillosa noticia fue para los pastores de ese tiempo, y qué maravillosa noticia es para nosotros que Cristo se haya reencarnado, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Qué maravillosa noticia, qué maravilloso evangelio para nosotros. La pregunta B dice, ¿cómo fue profetizado el nacimiento de Cristo? Y aquí vamos a ver en el libro de Isaías ¿cómo fue profetizado esto? Y nos dice así, por tanto el Señor mismo os dará señal. Esta era la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta era la profecía en el libro de Isaías, que una virgen iba a concebir. ¿Y cómo se cumplió esta profecía? En el libro de Mateo 1, 22 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el libro de Isaías se menciona la profecía y en el libro de Mateo se cumple al pie de la letra esta profecía. El espíritu de la profecía, valga la redundancia, nos dice, Cristo vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Qué espectacular este acontecimiento en el que el Hijo de Dios viene a la tierra a ser carne y hueso como nosotros, para poder entenderlo, para estar con nosotros. Siempre fue el deseo de Dios estar con nosotros. Y ahora Dios mismo se hace carne y viene a vivir la vida nuestra. Que Dios nos ayude, hermanos, para poder considerar este acontecimiento como las nuevas de gran gozo, que Cristo viene a este mundo para salvarte a ti y salvarme a mí. Que Dios nos bendiga. Amén. Hermanos, encarnación. A veces nombramos mucho esta palabra, pero tal vez no todos la comprendemos. ¿Qué significa encarnación? Significa, hermanos, que Dios se hizo carne, que Dios tomó mi piel, se hizo de carne y de hueso, así como yo, de manera real. De que Jesús, el Hijo de Dios, dejó su trono, dejó la alabanza que le daban en los cielos para venir a este mundo oscurecido del pecado, para salvarte a ti y a mí. Estuvo dispuesto a rebajarse hasta lo sumo, venir a nacer de manera humilde, tomar nuestra naturaleza caída para poder comprendernos, saber cómo vivimos y saber cómo salvarnos en donde nosotros estamos. Agradecemos a nuestra hermana Tamara Oliva por habernos ayudado con este tópico tan importante, introductorio. Muy bien, hermanos, vamos a continuar porque esta lección continúa.
Hay más temas por explorar y vamos a dar la oportunidad ahora a nuestro querido hermano Alex Herrera, quien también es miembro de nuestra Iglesia Concepción. Él nos ayudará explicándonos el día lunes una vida perfecta. Un feliz sábado. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que la paz de Dios esté en tu corazón. Hoy analizaremos una vida perfecta, y esa vida perfecta es la vida de Jesús. Por eso la pregunta de hoy es: ¿qué nos es dicho sobre la vida entera de Cristo en la tierra? Esto lo va a responder la palabra de Dios en Isaías 53, 2 y el 4. Hay varias características. Dice que Él era como tierra de raíz seca. Era un varón experimentado en quebranto, sufrimiento constante. Y todo esto fue como una persona sin apariencia y fue menospreciado por nosotros. Esa fue la vida de Jesús en la tierra. Una vida de sufrimiento, una vida de entrega, una vida constante de comunión con su Padre para alcanzar esa perfección que el hombre necesitaba. Jesús mismo en la perfección maravillosa, la blancura, la justicia, la plenitud de la verdad. Y en Lucas capítulo 4, 18 y 19 también nos habla de que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y dice que él descendió el Espíritu Santo para dar sanidad a los enfermos, para traer, ¿qué cosa? Libertad a los cautivos, para traer una novedad de un día o de un año perfecto para la humanidad, que traía buenas nuevas. Entonces, todo lo que es dicho en la palabra va en favor de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. La vida entera de Cristo fue un preludio de su muerte en la cruz. Su carácter era una vida de obediencia a todos los mandamientos de Dios y debía ser un ejemplo para todos los hombres de la tierra. Su vida fue la aplicación de la ley en la humanidad. Esa ley fue transgredida por Adán, pero Cristo, por su perfecta obediencia a la ley, redimió, podríamos decir, salvó el vergonzoso fracaso y la caída de Adán. Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, vino al mundo como su luz vino a representar a Dios a los hombres. Maravilloso. La obra de Cristo debe servirnos de ejemplo. Continuamente iba de un lugar a otro haciendo bienes. En el templo, en la sinagoga, en las calles, en las ciudades, en los mercados, en los talleres a la orilla del mar y sobre los montes. Predicaba el Evangelio y sanaba a los enfermos. ¡Qué maravilloso! Su vida de servicio desinteresado debe servirnos de manual para nosotros, ¿no? Su tierno amor compasivo condena nuestro egoísmo y la dureza de nuestro corazón. Donde quiera fuera Jesús, esparcía bendiciones a su mano, a su paso. Entre los que profesaban creer en él, en la pregunta, entre los que profesamos también podemos hacernos la pregunta nosotros: ¿cuántos hay que han aprendido de sus lecciones de bondad, tierna compasión y amor desinteresado? Nada podía cansar su paciencia ni reprimir su amor. El Salvador nos invita a realizar esfuerzos pacientes y perseverantes en favor de millones de personas esparcidas en todo el país que perecen en su pecado, como náufragos en una playa desierta. Esa es la invitación, ir en busca de los necesitados. Como Jesús lo hizo, nosotros debemos imitarle. Por eso Jesús, en la pregunta de hoy, dice, cerca del final de la misión de Cristo en la tierra, ¿qué declaró sobre sí mismo y cómo esto nos beneficia? Bueno, él dice, ¿quién me redarguye de pecado? Dice Juan 8:46. ¿Quién puede acusarme de pecado? Decir, yo soy imperfecto, yo he cometido pecado. No, Cristo fue perfecto. La blancura perfecta e inmaculada. Por eso agradecemos a Dios que Él, con su perfección, alcanzó a redimirnos y nos dio la salvación. ¡Qué maravilloso! Y nos vino a romper esas cadenas del pecado.
podemos vencer el pecado por Cristo nuestro Señor y su perfección. El divino Hijo de Dios era el único de suficiente valor para satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios. Él fue el único que como hombre caminó por la tierra y pudo decir a los hombres: ¿quién de vosotros me convence de pecado? Se había unido al Padre en la creación del hombre y tenía el poder, a través de su propia perfección divina de carácter, de expiar el pecado del hombre y de elevarlo y devolverlo a su primer estado. Gracias, Señor, por tu perfección y porque nos da ese privilegio de que nosotros podemos imitarle. Con su espíritu todo lo podemos. Que Dios te bendiga, porque hay esperanza en la perfección de Cristo. Amén. Apreciados hermanos, nuestro modelo perfecto, nuestro ejemplo a seguir siempre es y debe ser y será Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pero algo interesante. Jesús vivió una vida perfecta, Jesús vivió haciendo bienes, ayudaba a todas las personas, a todo el mundo. Su vida fue una vida perfecta, sin pecado. Hermanos, pero es importante comprender de que Jesús no vino a este mundo a hacer eso para decirnos yo pude y ustedes no pueden. No, no es así. No vino a decirnos eso. Lo que vino a decirnos Jesús es a darnos ejemplo, para que como yo os he hecho, dijo Jesús, vosotros también hagáis. Es decir, no vino a decir yo pude, ustedes no pueden, sino que vino a decir así como yo pude hacerlo, ustedes también pueden lograrlo. También pueden tener una vida así como yo la tuve, haciendo bienes, ayudando a los demás. Una vida impecable, perfecta, en Cristo Jesús. Una vida sin mancha y sin pecado. Él nos quiere elevar, nos vino a elevar y nos vino a restaurar. Ese es el propósito de Jesús. El Salvador nos invita a seguir su ejemplo, queridos hermanos. Que con la gracia de Dios podamos seguir el ejemplo y podamos mirar esta vida perfecta. Mientras más la miramos, vamos a asemejarnos más a nuestro Señor Jesús. Queridos hermanos, el día martes nos continúa diciendo, Él murió por la humanidad. Y en esta oportunidad el joven Michel Ruiz nos va a acompañar en el desarrollo de las preguntas. Muy buenos días. Continuaremos estudiando la lección del día martes 31, que se titula Él murió por la humanidad. Bueno, la primera pregunta nos dice, describa el punto culminante del Evangelio y su impacto. Bueno, aquí lo vemos en el mismo título. Él, Cristo, murió por cada uno de nosotros. Lo que se nos dice en 1 Corintios 15:3, lo que nos decía Pablo, sus escritos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Bueno, entonces ese es el punto cúlmine, ¿no es cierto?, en que se lleva a cabo todas las profecías para redimir a la humanidad. Colgado en la cruz, Cristo era el Evangelio. ¿Ya? Entonces, si nosotros pudiésemos dirigir las mentes de todas aquellas personas para que puedan creer en Jesús, pero dirigirlas a ese momento, que es lo que nos dice la nota. Si podemos despertar un interés en las mentes de los hombres que les haga fijar sus ojos en Cristo, podemos hacernos a un lado y pedirles simplemente ¿qué cosa? Que solo sigan fijando sus ojos en el Cordero de Dios. Así reciben su lección. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Aquel cuyos ojos están fijos en Jesús, lo dejará todo, morirá al egoísmo, creerá en toda la palabra de Dios, que es tan gloriosa y maravillosamente exaltada en Cristo. Continúa y dice, el Hijo de Dios fue rechazado y despreciado por nosotros. Al ver plenamente la cruz, al contemplar por fe los sufrimientos de Cristo, nos pregunta, dice, ¿podemos nosotros narrar nuestra historia de dolor y vuestras pruebas? ¿Podéis alimentar en vuestro corazón venganza contra vuestros enemigos
mientras la oración de Cristo, ¿cuál era? Enfrente de aquellos que lo azotaban y lo estaban crucificando. Mientras en la oración de Cristo sale de sus labios pálidos y temblorosos en favor de sus escarnecedores, de sus asesinos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, mirando y contemplando esa escena, teniendo como ejemplo a Cristo, ¿podríamos nosotros continuar con esa vida de maldad? ¿Con esas inclinaciones al egoísmo, a la venganza, etcétera? Claro que no. Entonces, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, es que nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Bueno, y eso es lo que se nos dice después en la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la única manera en que alguien pueda ser eternamente salvo? Puesto los ojos en Cristo. En Isaías capítulo 45, verso 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En Juan, ¿qué es lo que nos dice? Se nos dice el ejemplo de Moisés, de la serpiente, para que el pueblo de Dios pudiese ser salvo de esas picaduras, de esas mordeduras. Y se levantó, Dios mandó a que se levantara la serpiente en el desierto. Así también, ¿qué es lo que se nos dice? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y todos lo miren, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Luego se nos dice ese versículo que casi gran parte del mundo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 2 Corintios se nos dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, quien nunca conoció el pecado, pagó las consecuencias del pecado para nuestra redención. Bueno, entonces ya tenemos la respuesta de a quién debemos únicamente mirar para ser salvos. A Cristo Jesús. Dice, inmaculado, llevó sus pecados de los culpables, inocente se ofreció, sin embargo, como sustituto por los transgresores. El peso de la culpabilidad de todos los pecados cargó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que recayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres, y aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. Continúa y finaliza la nota. La muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre. Es nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él. Con la perdonadora compasión del amor de un padre, Jehová contempla los sufrimientos que su Hijo soportó, con el fin de salvar de la muerte eterna a la familia de Dios. Y ahora nos ama a Él, ¿no es cierto?, mediante Cristo Jesús. Muy bien, entonces esa es la única manera nosotros de poder alcanzar la vida eterna, fijando nuestra mente, nuestra vista en Cristo. Amén. Hermano, Jesús murió por la humanidad. Murió por los crueles y malvados romanos. Murió por los crueles y malvados judíos. Murió porque Judas fue el que lo traicionó. Hermanos, ¿por qué murió Jesús? Los textos son claros. Él murió por nuestros pecados. Él murió por tus pecados y por mis pecados. Él se entregó, siendo inocente, no teniendo culpa. Toda la culpa de nuestros pecados recayó sobre Él y todos nuestros pecados recayeron sobre Jesús, nuestro Señor. Podemos narrar nuestra historia de dolor, nuestros sufrimientos que estamos pasando. Podemos narrar las pruebas por las que estamos pasando si miramos a Cristo crucificado en la cruz. Yo creo que no. Yo creo que ninguno se atrevería a narrar siquiera lo que estoy pasando yo, porque nada se compara con lo que pasó el Hijo
de Dios nuestro Señor. Nada se compara con lo que el Padre también tuvo que sufrir al ver a su Hijo, que estaba siendo muerto, que no lo merecía. Pero el Padre se tuvo que aguantar de ver eso, de soportar eso, por amor a ti y a mí también. Jesús muere por la humanidad. Muchas gracias a nuestro joven Michel por ayudarnos con este tópico. A continuación, vamos a dar la oportunidad también a nuestro hermano Eleazar Uribe, también de Concepción, Chile, que nos va a ayudar con el tópico del día miércoles. Él ha resucitado. Hermano, un gusto en poderles saludar. El cuarto tópico nos dice, Él dice, ha resucitado. Estas fueron, dice, las palabras que las mujeres recibieron de los ángeles, María Magdalena y las demás mujeres, las cuales fueron, dice, muy de temprano al sepulcro para poder ungir, dice, el cuerpo de Cristo Jesús. El primer día de la semana, allí el día domingo, muy de temprano, pero no encontraron a Jesús. Más, dice, los ángeles hablaron y notificaron lo que había sucedido a estas mujeres. Hermanos, estas mujeres, dice que ellas tuvieron temor acerca de aquellos varones, pero ellos dijeron, no temáis. Ellos le dijeron, porque yo sé que buscáis, dice, a Jesús, que fue, dice, crucificado. No está, dice aquí, porque ha resucitado, como dijo. Por lo tanto, venid y ved el lugar donde fue puesto, dice el Señor. Y después de esto, vayan y cuenten estos acontecimientos a los discípulos. Hermanos, Jesús ha resucitado. Las mujeres lo repiten una y otra vez. Así lo dice la palabra de Dios. Ya no necesitan más especies para poderle ungir. No necesitan más llorar a Cristo Jesús, porque Él ha resucitado. Y esta noticia entonces llegó a los discípulos. Fue algo maravilloso, entonces, de que las lágrimas ahora se convertían en alegría. Queridos hermanos, y la pregunta B nos dice, ¿cuán esencial es la resurrección de Cristo para el plan, dice, de salvación? Cuando nosotros analizamos esta pregunta, especialmente el apóstol Pablo dice, la palabra de Dios dice que él enfatizó mucho acerca de esto, de que el hombre, que los cristianos debían comprender y debían visualizar no necesariamente a un Cristo el cual estaba muerto y que no se había levantado de la sepultura, sino que un Cristo el cual había resucitado para la gloria de Dios y para la gloria de todos los hombres. Hermanos, el apóstol Pablo enfatizó mucho este aspecto cuando él analiza este pensamiento en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 4, 12, después al 20, nos da a entender que si no hubiese resurrección, entonces vana sería, dice, nuestra esperanza. ¿Por qué razón? Porque aún, dice, nuestros pecados estarían con nosotros y nuestros pecados, hermanos, no nos darían ninguna esperanza de salvación. Seríamos falsos testigos también de Dios al decir de que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero gracias al cielo, que nada de esto es así, sino más bien Cristo sí resucitó de los muertos como primicia de todos aquellos que descansan. La promesa y la alegría de nosotros, hermanos, debiera llenarnos de esperanza. ¿Por qué razón? La alegría de que Cristo resucitó, la alegría de poder entender, de acuerdo a la pluma inspirada, es que tenemos un sumo sacerdote en el santuario celestial, dice, intercediendo por cada uno de nosotros. Y este intercesor, dice, Él es nuestro hermano, Él es nuestro amigo. Está ahí, dice, para defender, dice, nuestros casos en los tribunales del cielo. Está allí
porque necesitamos un amigo en la corte celestial, uno que sea nuestro abogado y también dice nuestro intercesor. Por lo tanto, dice, regocijémonos en este pensamiento, regocijémonos y alegrémonos bajo la visión de que el Señor de señores ha resucitado y ahora está intercediendo tanto por usted y tanto así también por mi persona. Por lo tanto, hermanos, debemos actuar conforme entonces a esta maravillosa promesa y a esta maravillosa realidad de que Cristo es nuestro intercesor y que nuestra esperanza no es en vano. Que el Señor le bendiga y le fortalezca en el dulce nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, me gustaría haber visto la cara de María, de las mujeres que estuvieron ahí y que el ángel le dijo de que Jesús ya no estaba ahí, que había resucitado, que se habían cumplido sus palabras que él había dicho. La verdad me cuesta imaginarme la expresión de felicidad, de alegría que tienen que haber tenido las mujeres, los discípulos cuando escucharon eso. Yo creo que no lo podían creer. Hermanos, aparentemente cuando uno dice que Cristo murió, pareciera que no fueran buenas nuevas y que solo que Cristo resucitó son buenas nuevas. Pero después los discípulos comprendieron, ¿no?, que su muerte, su resurrección son las buenas nuevas del Evangelio para todo aquel que cree. Hermanos, algo muy importante también, cuán esencial es la resurrección de Cristo para el plan de salvación. Hermanos, sin la resurrección de Cristo no tendríamos esperanza para vivir una vida nueva. Hermanos, así como Jesús resucitó, nosotros también tenemos que resucitar. Tenemos que pasar por el proceso de morir y resucitar a una vida nueva en Cristo, a una vida restaurada, a una vida conectados con Cristo, a una vida sin pecado. Eso es lo que desea nuestro Señor Jesús, que resucitemos con Él. Y si Cristo resucitó, tenemos la seguridad y la certeza de que también podemos resucitar con Él. Muy bien, agradecemos a nuestro hermano Eleazar Uribe entonces también por colaborarnos. Y ya vamos a pasar al último tópico sin darnos cuenta, ya se nos ha pasado la hora. Y vamos al último tópico de nuestra lección, en donde nos ayudará nuestro hermano misionero Julio Damascena. Él fue visto. Hola mis queridos hermanos, saludo a todos con la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Salvador. En ese momento especial, juntos nosotros vamos a estudiar, continuar estudiando nuestra lección de escuela sabática. Y nosotros vamos juntos a estudiar ahora, día jueves 2 de junio, que tiene como el tema, Él fue visto. La primera pregunta, la pregunta A, nos dice, ¿cuántas personas fueron testigos de la resurrección de Cristo? Nosotros encontramos en el libro de Mateo, capítulo 27, versos 52 hasta 54, de una forma muy clara que Jesús, en momento de su muerte, tuvo un temblor tan grande que las sepulturas se abrieron. Y con la resurrección de Jesús, muchas personas con Él también resucitaron. Y esas personas que con Cristo resucitaron, salieron caminando de su sepultura y fueron hasta las ciudades. Y fueron reconocidas por varias y varias personas. Fueron reconocidas por varias personas. Y nosotros encontramos en el libro de 1 Corintios, no capítulo 15, del verso 5 a 8, que más de 500 personas tuvieron el privilegio de ver a Jesús y de ver a esas personas que también resucitaron con Cristo. Y una de ellas se encuentra el apóstol Pablo. Y nosotros vemos que de una forma muy maravillosa, que tantas personas resucitaron con Jesús. ¿Y por qué esas personas resucitaron junto con Jesús? Dice aquí, en la nota de nuestra lección, eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios. O sea, aquellos que habían sido gran colaboradores de Jesús y de Dios en la predicación del Evangelio de Salvación.
y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. O sea, dieron su vida por amor a Jesús, por amor al Evangelio, por testemunhar, por testemunho de la verdad. Diz assim, que dessa forma, assim foi inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Nosotros vemos que más de 500 personas tuvieron este privilegio. Y la pregunta B diz, ¿qué es prometido a todos los creyentes fieles? Hay una promesa especial a todos los creyentes fieles. ¿Cuál es esta promesa? Se encontra en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 en diante. Diz, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trombeta, porque se tocará la trombeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros vemos de una forma muy clara el apóstol Pablo diciendo que todos los hijos de Dios serán transformados. Algunos estarán en la sepultura, otros estarán de pie. Pero aquellos que estarán en la sepultura serán despiertos y todos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Diz la palabra de Dios de una forma muy clara y muy sencilla que en este momento, en verso 55, será bradado: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, Jesús, por su resurrección, venció la muerte. Y así, de la misma forma, los hijos de Dios también vencerán la muerte. Porque Jesús nos dice, yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original. Cristo es el dueño de la vida. Cristo nos dio la vida a todos. Y dice más, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que nosotros podamos creer en esta gran promesa y vivir una vida de dedicación, una vida de testimonio, una vida de preparación, para que así nosotros podamos juntos alcanzar la transformación completa en Cristo Jesús. Amén. Apreciados hermanos, el día jueves es muy fascinante lo que nos dice, ¿no? De cuántos fueron los que resucitaron con Cristo. O sea, Jesús vino a decir, no solo yo voy a resucitar, sino que ustedes también tienen ese privilegio, esa esperanza de resucitar conmigo. Y ya no solo hablando solamente en términos espirituales, sino en términos materiales, en términos de nuestra vida física. También podemos resucitar. Y esta es la esperanza también para todo creyente que nos está escuchando, nos está viendo en estos momentos, que ha perdido seres queridos, que ha perdido sus familiares. Pero aquellos que mueren en Jesús, dice Jesús, el que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Dice. ¿Creemos esto realmente? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Apreciados hermanos, Jesús fue visto por muchos, por Jacobo, por Pedro, se apareció como a 500 personas, a hermanos, hermanas, y Pablo dice, y yo fui el último que vio a Jesús, dice él, se consideraba el último. Hermanos, yo te pregunto, ¿tú has visto a Jesús? ¿Yo he visto a Jesús así como lo vieron ellos? Hermanos, agradecemos a Dios por esta preciosa lección que nos dio. Si recapitulamos, el día domingo nos hablaba de la encarnación. Jesús estuvo dispuesto a hacerse como uno de nosotros. Ahora Él quiere que nosotros tomemos la naturaleza divina, que nosotros seamos parte de Él también. El día lunes nos habla de una vida perfecta, de que Jesús la vivió,
pero también quiere compartirla con nosotros, que nosotros también la vivamos y sigamos su ejemplo. El día martes dice que Jesús murió por la humanidad, estuvo dispuesto a morir incluso por nosotros, a darlo todo por los pecadores que no lo merecemos. Hermanos, en el proceso de salvación también tenemos que pasar por un proceso de muerte. Debemos morir al yo. Y el día miércoles dice que Jesús resucitó, las buenas nuevas de salvación, pero más lindas nuevas son cuando yo mismo he experimentado en mi vida la resurrección de Cristo a una nueva vida, a que sean restauradas todas las cosas de mi vida. Y finalmente el día jueves nos habla de que muchos vieron al Señor Jesús. Y nosotros, Dios quiere que nosotros tengamos el privilegio, que seamos lo último, así como Pablo, de poder ver también al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. No miremos para otro lado, fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es mi deseo de oración en el nombre de Jesús. Amén.